Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, el resumen más completo de la televisión ecuatoriana antes de que termine su jornada, pero por supuesto bien informado. Estamos en jueves 24 de octubre ya de 2024, cómo pasa el tiempo, y tendremos en lo informativo reacciones a la no censura de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en la Asamblea Nacional, y también información sobre los operativos de la lucha contra la inseguridad. Iniciamos como todos los días con el pico y placa. Ponga atención, por favor, póngale la claqueta inmediatamente, ahí está. Hoy jueves no pueden circular los vehículos con placas terminadas en qué números, dígame, 7 y 8. 7 y 8 no pueden circular desde este momento, 4 de la tarde, 16 horas, hasta las 8 de la noche, 20 horas. Evite inconvenientes, tenga cuidado, reduzca también la velocidad, por favor, evítese problemas como los accidentes de tránsito. 16 horas con un minuto. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos de inmediato a ver la imagen del día. Pues en la imagen, les digo, podemos apreciar la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York. Esto, pues a propósito de que esta organización aparece vinculada a los momentos políticos quizá más importantes de la humanidad durante los últimos 70 años. Está cumpliendo 70 años la ONU. Esta sede fue creada en 1945 y es aquí donde los 193 Estados miembros de la institución se reúnen para, pues de forma pacífica, intentar resolver sus contenciosos, sus problemas, los inconvenientes, para preservar, por supuesto, es lo que nos interesa a todos, la paz y la seguridad, y por supuesto también la justicia internacional. La sede de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cumple 70 años. Vamos de inmediato con la información. Atención, la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de no censurar ni destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia, podría definitivamente quedar en firme. Bueno, y vamos con Javier Ceballos, quien está en la Asamblea Nacional y nos cuenta la razón. Javier, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Rommel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay expectativa aquí en la Asamblea Nacional por lo que pueda decidirse una vez que se plantee en la próxima sesión del Pleno la reconsideración de la votación del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Les puedo contar que esta decisión quedaría en firme. ¿Cuál es la razón? Se lo cuento en el siguiente video. Veamos. Aparentemente, en cuanto a operación política, ya todo estaría dicho. Se ratificaría la decisión que adoptó el Pleno Parlamentario respecto a que la ministra del Interior, Mónica Palencia, seguirá en funciones por no existir los votos establecidos en la ley para destituirla y censurarla. Esto por la siguiente razón. Paul Buestán, legislador del bloque de Construye, ratificó este jueves que al momento que se mocione la reconsideración de la votación del juicio político a Mónica Palencia, se ratificarán en votar por la abstención. Dicho en otras palabras, esta postura no modificará la votación de este miércoles. Pero nosotros somos coherentes, nos vamos a ratificar en la manera en la que hemos votado, más allá de cualquier situación. Esa es la decisión que ha sido conocida por el pueblo ecuatoriano y así nos mantendremos. El correísmo cuestionó esta postura y dan por hecho que sobre los resultados de la votación del juicio político a la ministra Palencia no hay nada más que hacer. Eso sí, si no se lo plantea en la próxima, quien quiera que lo haga, ahí queda muerto y sepultado el tema y no se lo vuelve a tocar. La asambleísta del bloque oficialista de ADN, Inés Alarcón, resaltó que la votación de ese miércoles reflejó que el juicio político no logró su cometido por las inconsistencias e ilegalidades que se desarrollaron durante todo el proceso de interpelación. Lo que ha triunfado el día de ayer es la coherencia política. Recordemos que estábamos frente a un juicio político unificado, no estamos por una sola causal. También que quien consta en el juicio político es la detención al señor Glass y lo sucedido con la Embajada de México. Entonces, por tanto, cualquier voto a favor de ello hubiera sido un voto en contra del país. Por tanto, es importante que se maneje esa coherencia política y yo creo que el día de ayer se ha dado. Es posible que la solicitud de reconsideración se presente y tramite en la primera sesión plenaria de la próxima semana. Javier Ceballos, Noticias 7. Si las cosas siguen así, entonces la Asamblea Nacional dejará en firme su decisión de que no hubo los votos para la censura y destitución de la ministra del Interior. Hasta aquí nuestro reporte desde el Parlamento ecuatoriano. Rommel, tú sigues informando al país. Una excelente tarde a todos.
Muchas gracias, Javier. Importante tener claro el panorama, lo que se viene, si es que se produce esta votación adicional que se permite a través de la ley. Bueno, sobre este mismo tema, varias analistas consultadas consideran que la no censura y no destitución de la ministra del Interior, Mónica Palencia, constituye una expresión de respaldo a la lucha contra la inseguridad y, por supuesto, ha puesto en evidencia, dicen, a grupos políticos que siguen intentando desestabilizar al gobierno por intereses particulares y también han dicho en procesos judiciales. Veamos. Más allá de la polarización política que puede existir en la Asamblea Nacional, ganó el Ecuador y prevaleció la justicia con la no censura y destitución de la ministra del Interior en el juicio político en su contra, señaló Diana Jacome, ex asesora presidencial. Dijo también que los resultados de las acciones contra la inseguridad y el terrorismo han sido determinantes. Éramos antes foco internacional, noticia en medios internacionales de masacres en las cárceles, en los centros penitenciarios. Hoy no tenemos eso. Se ha ido reduciendo la violencia, los homicidios y eso es real. Señala además que el juicio político dejó en evidencia la intención de ciertos grupos políticos de seguir intentando desestabilizar al gobierno y al país. Deja en evidencia lo que quiere la vieja política, continuar con estos mecanismos que le hacen daño al Ecuador. No se trata solamente de la ministra Palencia, el presidente Daniel Noboa, le hacen daño al país entero. De su lado, la candidata presidencial Andrea González por Sociedad Patriótica señaló que en la votación del juicio se evidenció también el acuerdo que existiría entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano por una agenda de impunidad. Debemos recordar que la bancada de RC5 entra a esta asamblea de este año justamente con un plan inamovible, que era en su momento destituir a la fiscal. Y queda claro que están coludidos porque un Partido Social Cristiano que comparte una persona que está tras las rejas, como lo es Pablo Fuentes, y RC5 compartiendo que Glass esté detrás de las rejas también, tienen una misma agenda de impunidad. En ese contexto, señaló además que estaría detrás un acuerdo político-electoral. El hecho de que la candidatura del señor Topic todavía no se encuentre en firme es otro motivo de presión para estas tres bancadas cuyo candidato realmente no es con el que juegan, sino que siempre juegan con uno de titular y uno de suplente. En este caso estoy diciendo que el candidato oficial de RC5 y PSC vendría a ser Jan Topic. Se resaltó finalmente el respaldo del presidente Daniel Noboa y del gobierno en general al trabajo de la ministra del Interior y el llamado a la unidad que realizó Mónica Palencia para enfrentar los grandes problemas del país. Rommel Garzón, Noticias 7. Generación eléctrica. Vamos con este tema. Atención, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea definió el informe para segundo debate del proyecto de ley para fomentar la inversión privada en proyectos de generación eléctrica. Para el segundo debate y definitivo, pues se incluyó la incorporación, se incorporó la figura del fideicomiso y abrir la importación regulada de gas natural para generación de energía. Vamos a ver. En el fondo se mantiene la esencia de la iniciativa que envió el Ejecutivo a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica. Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, señaló que para el segundo debate se incorporan varios aspectos de forma. Uno de ellos, y quizás el más novedoso, que los constructores deberán incorporar en proyectos habitacionales de más de 50 viviendas mecanismos alternativos de generación eléctrica. Es decir, si hay una inmobiliaria que desea construir más de 50 soluciones habitacionales, tiene que decir, no solamente vamos a depender del sistema interconectado, también podemos utilizar energía solar, energía eólica, la que puedan utilizar, la que me parece algo interesante. Para el segundo debate, se añade en el informe incluir la figura del fideicomiso para garantizar al inversionista que su inversión está a buen recaudo. Porque luego de hacer esta inversión y apostar por el Ecuador, no tienen las garantías de que la energía generada luego va a ser pagada por parte del Estado de acuerdo a las condiciones de su contrato de concesión. Entonces, básicamente no existe seguridad jurídica para los privados. Además, la norma a debatirse en el Pleno de la Asamblea apuntala a la apertura de mercado para la importación de gas. Sobre este punto hubo varias observaciones para regular esta disposición. No podemos nosotros favorecer a un grupo específico que se dedica a este negocio, porque ¿quién importa gas? Para importar gas se debe tener los buques para almacenamiento, los sistemas de distribución como tal, ¿no es cierto? ¿Quién tiene eso? Un grupo pequeño, un sector pequeño. La importación sí, yo creo que para generadores, autogeneradores, cogeneradores y etcétera, pero no abierta para cualquiera, porque si no, lo que va a hacer es que vamos a tener intereses económicos torpedeando
proyectos que son importantes para el desarrollo del Ecuador. El segundo debate de la ley económica urgente para incentivar la inversión privada en proyectos eléctricos se dará la próxima semana. Javier Ceballos, Noticias 7. Continuamos con temas legislativos. Atención, el Consejo de Administración del Parlamento abocó conocimiento y destinó a la Comisión de Fiscalización el expediente de la solicitud de juicio político en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración del Gobierno de Guillermo Lasso, por el señalamiento de incumplimiento de funciones. Ahí estamos viendo las imágenes. El proponente de esta interpelación es el parlamentario de la Revolución Ciudadana, José Luis Vallejo, quien acusa a Corral de mantener contratos con el Estado en su calidad de accionista de un medio de comunicación, siendo funcionario público. Esto es público y notorio. Sobre Corral hubo ya una solicitud de juicio político presentada por la legisladora también de la Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, moción que fue retirada como parte de una estrategia para adelantar el juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que al final no fue censurada ni destituida. Bueno, y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional abocó conocimiento e inició el trámite para primer debate del proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo de los Áchilas, que fue enviada a la Asamblea Nacional por iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa Asín, y de su equipo asesor. El jefe de Estado dispuso la disponibilidad presupuestaria de alrededor de $350.000 para la fase preliminar, que incluye los estudios necesarios para complementar el expediente técnico académico del Centro de Estudios y viabilizar su creación. El objetivo es asegurar la igualdad de oportunidades y reducir la brecha de acceso a una educación universitaria de calidad. Los habitantes de Santo Domingo de los Áchilas han esperado la obra durante años ya, que desde 2017 se identificó esta necesidad debido a la limitada oferta pública y diversidad de carreras en este sector del país. La universidad pública ha sido una necesidad que responde a la población de Santo Domingo, negado por muchísimos gobiernos en el pasado, pero que hoy el gobierno del presidente Daniel Noboa está impulsando y está llevando adelante con una adecuada articulación interinstitucional y una decisión política para responder y cumplir con su palabra y cumplir con el anhelo de Santo Domingo. Así también quiero reconocer el valioso esfuerzo de nuestros asambleístas, quienes nos han ayudado a impulsar este proyecto. Antes de irnos a la pausa, atención, la empresa metropolitana de agua potable de Quito informó que este 24 de octubre habrá un corte de agua del servicio de agua potable en los sectores de La Paz, La Floresta, Mariscal Sucre, Guápulo y La Pradera, debido a una reparación emergente de un daño en el empalme de la red matriz de las calles San Ignacio y González Suárez. La institución informó que el servicio se irá restableciendo en el transcurso de esta tarde. Así es que ponga atención, tenga cuidado, pues si puede, abastezcase de agua, porque en este momento se está realizando un corte del servicio en este sector de la ciudad. Guerra contra el terrorismo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos en las tardes con Noticias 7. Atención en este recorrido informativo. Iván Casamen nos tiene detalles de un mega operativo ejecutado por la policía en varias provincias del país. Iván, adelante con el informe, te escuchamos. ¿Qué tal, Rommel? Amigos, buenas tardes. Les contamos que la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía Nacional durante esta semana realizó más de 30 intervenciones en diferentes ciudades del país en el operativo Cero Impunidad número 13. Los resultados en el siguiente informe. Fueron varios días de operaciones de forma simultánea. Intervinieron en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Distrito Metropolitano de Quito, Camilo Ponce Enríquez y DMG. Los agentes investigadores, luego de semanas de seguimientos, identificaron a sospechosos de ser integrantes de grupos delictivos organizados relacionados a delitos como sicariato, narcotráfico, secuestro, extorsión y acciones conexas. 18 ciudadanos aprehendidos por tráfico de drogas. 13 ciudadanos aprehendidos por
porte, tenencia y tráfico de armas, un ciudadano aprehendido en flagrancia por robo de vehículos y uno por asesinato. La operación Cero Impunidad 13 dejó 36 personas capturadas, 24 armas de fuego decomisadas, además de 520 cartuchos, una granada, 2 tacos de dinamita, 9 automotores recuperados y dinero en efectivo. Un fusil, 8 escopetas, 2 armas de fuego tipo cartucheras, una carabina, 7 revólveres, 5 pistolas. Varios de los capturados registran antecedentes por los delitos mencionados. La operación fue un trabajo netamente policial en base a información de inteligencia en zonas catalogadas como conflictivas. Pedimos a los jueces a fin de poder establecer también el fin de estas armas, que puede ser la destrucción o la donación de muchas de estas armas para la institución policial. La Fuerza Investigativa Anticriminal inició sus operaciones el 1 de mayo del 2024 y a la fecha ha ejecutado 2.377 operaciones con 692 allanamientos que han dejado 2.975 detenidos, de los cuales 616 pertenecerían a grupos armados organizados. El mega operativo fue en base a la georreferenciación del delito, especialmente en zonas denominadas conflictivas. Con esto nosotros regresamos. Una buena tarde para todos. Muchas gracias, Iván. Importantes información. Y sobre el mismo tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que las armas incautadas en Galápagos pasaron a ser bienes del Estado para combatir al crimen organizado. El mandatario informó en la red social X que la acción fue gracias al apoyo recibido en la consulta popular impulsada por su gobierno. En el operativo ejecutado en alta mar, la Armada Nacional en noviembre del año pasado decomisó 122 fusiles de asalto, 48 pistolas, 124 alimentadoras y una radio baliza. En su cuenta X, el primer mandatario anunció que el armamento estará en manos de nuestros militares, nunca más en las de delincuentes, ni oxidándose en una bodega. Aproximadamente a 150 millas de la isla San Cristóbal, detectó una lancha rápida que estaba en actitud sospechosa. Una vez que se destacó 2 guardacostas para la interceptación de la misma y ante la presencia de la autoridad marítima, dicha lancha salió huyendo, lanzando 9 bultos al agua. Las armas de grueso calibre serán utilizadas por el bloque de seguridad, integrado por elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El primer mandatario fue enfático en señalar: hoy Ecuador y su bloque de seguridad pueden tener en sus manos lo que por años otros intentaron negarles, quienes por décadas intentaron fortalecer al bando contrario. Fusiles semiautomáticos de alto poder de fuego, aproximadamente con un alcance de 800 a 1000 metros, cuyo armamento es usado por Fuerzas Armadas de otros países. Pistolas tipo Glock. Presumiblemente, dicho armamento era para grupos delincuenciales armados que operarían en el continente. La consulta popular del 21 de abril de este año en la pregunta 5 señalaba: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Interrogante que recibió el apoyo popular con un sí contundente. Iván Casamen, Noticias 7. Y vamos también, por supuesto, con buenas noticias. Atención, jubilarse a los 55 años ahora es posible, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, tiene su programa de afiliación joven. Este proyecto está enfocado a personas de 15 a 24 años con un aporte diferenciado. Vamos a ver. Acceso a atención médica especializada, cirugías y tratamientos complejos, créditos hipotecarios o quirografarios, además de poderse jubilar sin límite de edad, son algunos de los beneficios para quienes son parte del programa de afiliación joven del IES. Con 36 aportaciones como afiliación joven pueden acceder a un crédito hipotecario. Esto es importante porque ya podrían tener, imagínense, afiliados a la seguridad social, protegidos a la salud, ahorrando para su una futura jubilación y con su vivienda propia. Así lo explica David Narváez, director nacional de afiliación y cobertura. Este plan está destinado para adolescentes y jóvenes desde los 15 hasta los 24 años, con un aporte de $52 mensuales. Esto es $28 aproximadamente menos
que la afiliación voluntaria general, y ahí es donde está el incentivo. Pero ¿cómo se puede ser parte? El proceso de afiliación es muy simple. Debe ingresar a www.ies.gov.es, dar clic en Afíliate ya. Con su número de cédula debe seguir los pasos y llenar lo que le pide el formulario. También se aperturó la afiliación joven para el exterior y es importante que los padres puedan también motivar a sus hijos que están en el exterior a que se afilien, o aquellos que salen a estudiar en el exterior también que se mantengan afiliados, porque luego cuando regresan ya tendrán un historial de aportes. Entre enero y septiembre de este año, 8.500 jóvenes se han sumado a este programa. Bueno, el Ministerio del Ambiente lleva a cabo el plan de mitigación del cambio climático con el objetivo de reducir a cero las emisiones de carbono hasta el año 2070, entre otras acciones. Esto en el marco del Día Mundial contra el Cambio Climático, que se conmemora cada 24 de octubre. Veamos. Lo que creíamos no pasaría a largo plazo, ahora lo vivimos. Por ejemplo, inundaciones en el desierto del Sahara, hecho que no se había registrado hace medio siglo. Lo mismo vive Alemania, Francia y otros países de Europa. Mientras tanto, al otro lado del mundo, vivimos una sequía histórica. Todos estos son efectos del cambio climático que ha provocado la mano del hombre. Con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de todo lo que es el transporte, todo lo que es combustibles fósiles. Y con el fin de crear conciencia, la Convención de las Naciones Unidas estableció cada 24 de octubre como el Día del Cambio Climático, con el objetivo de recordar su importancia y revertir sus efectos. El planeta ha rebasado o está ya en el límite de 1.5 grados y cumplimos en el 2023. Eso significa que la capacidad de absorción de los ecosistemas en el planeta ya no dan más. En este sentido, el Ministerio de Ambiente lanzó a inicios del año el Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático Ecuador 2024-2070, con el objetivo de llegar a cero emisiones de carbono justamente hasta el 2070. Dentro de este plan se exhorta a las industrias a reducir la contaminación en sus prácticas productivas. Por ejemplo, tienen un equipo eléctrico antiguo que consume muchísima energía. Puede ser que reemplazándolo incluso les salga más económico por la reducción de consumo, y además de eso ayudan al planeta con la reducción de emisiones que vienen de energía. Además, se prevé implantar un nivel de etiquetado en los productos para que los consumidores conozcan la huella de carbono. Esto va a servir para que en un momento los usuarios puedan conocer qué tan sostenibles son los productos que están consumiendo. Pero, ¿qué puede hacer cada persona para contribuir con el planeta? Podemos cambiar a focos ahorradores, fijarnos bien que no estemos utilizando, por ejemplo, un televisor encendido cuando todo el mundo está dormido. Recordemos que la conciencia para cuidar nuestro planeta no está en un solo día, sino todos los días, con cada acción. Edison Saavedra, Noticias 7. Continuamos con información internacional con Emilia Reynoso. Adelante, Emilia, novedades en el mundo, te escuchamos. Hola Rommel, amigos, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7. Les contamos que este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió ante el presidente ruso Vladimir Putin paz justa en Ucrania. Esto durante la cumbre de los países BRICS que se celebra en la ciudad rusa de Kazán. Gutiérrez también reclamó el cese inmediato de las hostilidades en Gaza y Líbano en medio de la escalada de tensiones, en particular entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbollah. Gutiérrez está de visita en Rusia por primera vez desde abril de 2022, semanas después de que Putin lanzara su invasión a Ucrania. El jefe de la ONU mantendrá conversaciones bilaterales con Vladimir Putin la última hora de este jueves, en las que reiterará su postura sobre Ucrania. Y en otro tema les contamos que en Uruguay los dos principales candidatos a la presidencia, el opositor Yamandú Orsi y el oficialista Álvaro Delgado, celebraron sus actos de cierre de campaña previo a las elecciones del 27 de octubre. Orsi, de 57 años, quien encabeza las encuestas, prometió gobernar para todos en un multitudinario acto en Montevideo, mientras que Delgado llamó a un mitin a Las Piedras, cerca de la capital uruguaya, a convencer a los indecisos para que el país no retroceda.
El candidato de la coalición de izquierda que gobernó entre 2005 y 2020 asumió 5 compromisos a nivel de diálogo, crecimiento económico y estabilidad, protección y bienestar social, seguridad y honestidad. Según las encuestas, Orsi y Delgado podrían enfrentarse a una segunda vuelta electoral prevista para el 29 de noviembre. Y ya para finalizar les contamos que los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ganaron este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia de 2024, así lo anunció el Parlamento Europeo. Se trata de la segunda vez que la oposición venezolana consigue este galardón después de que en 2017 lo lograse la Asamblea Nacional y los presos políticos. De esta forma, Machado y González Urrutia superaron al economista y activista anticorrupción azerbaiyano Gudat Abandoglu, a los movimientos de mujeres israelí y palestinas, Mujeres del Sol y Mujeres por la Paz. Además, el Parlamento Europeo aprobó en septiembre una resolución simbólica para reconocer a González Urrutia como presidente electo legítimo del país caribeño. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros tenemos desde la redacción. Rommel, volvemos contigo al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Emilia, muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Más noticias hoy 19 horas en punto en la edición estelar de Noticias 7. Chao, felicidades Ecuador.